dicen que H es igual a 700 milímetros, D es igual a 500 milímetros y cada resorte tiene una constante de 600 Nm. Nos piden la masa M, para la cual dice el periodo de pequeñas oscilaciones de 0.5 o infinito. Y nos piden que no tomemos en cuenta la barra, ¿verdad? La masa de la barra. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar esto del cálculo de lo que es las pequeñas oscilaciones por lo que sería el método dinámico. Y vamos a tener un ángulo teta, miren. Aquí tendríamos una fuerza que sería el peso, y más o menos por aquí a una altura D tendríamos los resortes. Si ustedes notan, en esta forma tendríamos que el resorte haría una fuerza, el de la derecha hacia la izquierda, y este de aquí también haría una fuerza hacia la izquierda. Entonces ambas van en esta dirección, ¿verdad? Y bueno, entonces el pivote en este caso es A, es donde se da el eje de rotación, ¿no? Y si cambiáramos la dirección, esta es como una línea imaginaria, ¿verdad? Esta de aquí, y si cambiamos la dirección podemos notar de que, por ejemplo, el peso estaría en esta parte y ahora la fuerza de resorte estaría aquí. Es la misma altura siempre, ¿no? Y aquí tendríamos el ángulo teta. Ok, lo que podemos ver en cuanto a la torsión, ya que el método que vamos a trabajar es que vamos a llamar dinámico, vamos a trabajar entonces que al saber el torque neto, esto es igual a lo que es el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces ya con esto vamos a llegar a la forma de omega 0 cuadrado, bueno, así, ¿verdad? Este más omega 0 cuadrado por teta igual a 0. Ese es el objetivo. Para saber la frecuencia, que es lo que piden ahí, miren, o lo que asocian con la pregunta. Entonces, al saber el torque, miren que si lo vemos de la parte, la opción 1, digamos, el torque del peso iría a favor y el torque del resorte iría en contra. Y en el otro caso, el torque del peso iría en contra y el del resorte va a favor. Entonces siempre van en sentido contrario, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la fuerza de resorte, normalmente lo describimos de esta manera. Entonces vamos a dejar la fuerza de esta forma y solo nos vamos a interesar, por ejemplo, en saber el torque, o sea, el brazo de palanca y todo eso. Entonces voy a considerar el caso 1 solo para averiguar el brazo de palanca y todo eso y cómo quedaría el torque, y de ahí pues solo vamos a considerar las fuerzas, por ejemplo, en este formato para el resorte. Pero sabemos que tanto el resorte como el peso hacen torques diferentes. A veces también es necesario considerar si algún peso o el peso de la barra, lo que sea, ya tiene inicialmente pues comprimido el resorte. Ahí le vamos a llamar equilibrio y con eso entonces vamos a decir de que va a estar compensado el peso. En esos casos el torque del peso ya no entra en la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero en este caso no, miren, estamos viendo que los dos resortes están relajados y no hay ninguna componente del peso que genere equilibrio previo. Pues bueno, al usar lo del torque, que es R cruz F, entonces vamos a tener que, si hablamos del peso, en el caso 1, solo para ver la cuestión del brazo de palanca, sería la distancia del peso sería desde A hasta B. Es decir que tendríamos una, en este caso, distancia h, ¿verdad? Entonces, el vector, ¿verdad? Sería h la magnitud y la dirección, en este caso el ángulo es con la vertical, entonces sería los dos positivos, pero sería seno del ángulo x más coseno del ángulo y, cruz menos el peso, ¿verdad? Y nos quedaría esto. Entonces, no sé si notan que x cruz y da z,
y el otro da 0. Entonces nos quedaría menos h seno del ángulo por masa por gravedad, ¿verdad? Entonces en este caso tendríamos para lo que es el torque del peso eso. Y aquí hacemos una aproximación. Miren que el seno del ángulo lo aproximamos a teta y coseno del ángulo lo vamos a aproximar a 1 para que podamos llegar a la forma esa, ¿verdad? Y sale de la serie de Taylor, ¿verdad? De cada una de ellas. Entonces, bueno, la aproximación sería menos h masa por gravedad por teta, ¿verdad? Bueno, en el otro caso entonces tendríamos, por ejemplo, que para el resorte, entonces le pondríamos fuerza de resorte, el brazo, la magnitud del vector posición sería D, y tendríamos en este caso que la fuerza va, en este caso, bueno, sería, este es el vector posición, perdón. Entonces sería la misma forma, ¿va? Seno del ángulo X más coseno del ángulo Y cruz. La fuerza se describe de la forma menos kx, ¿verdad? Pero x, si ustedes notan, se puede trabajar de esta manera. Este sería D, este sería, por ejemplo, D ya inclinado, y este es lo que se estira el resorte. Este sería como un XR y este sería teta. Entonces, si ustedes notan, sería seno del ángulo igual a la hipotenusa XR, y aquí sería D. Entonces, D seno del ángulo sería XR. Aquí lo podemos escribir como D seno del ángulo por X unitario. Pero haciendo la aproximación, ya vamos a ver aquí. X cruz X da 0, Y cruz X da negativo Z. Por el menos queda positivo y nos queda D coseno por K de seno, ¿verdad? Y todo está sobre el eje Z. Entonces coseno se aproxima a 1, seno a teta, y nos queda K de cuadrado por teta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero aquí estábamos hablando que en general vamos a usar esto, ¿verdad? Es decir, vaya, sumamos por ejemplo que el torque va a ser de la forma menos teta, ¿verdad? K de cuadrado, y entonces el otro debería ser de la forma opuesta, HMG teta. Es decir, que como escribimos el torque haciendo el R cruz F, solo estábamos considerando un caso, una instantánea que sería en 1. Pero en general, pues podemos tener algo así, miren, que aquí sería utilizando el parámetro este, ¿verdad? De que la fuerza de resorte va en contra de la perturbación, signo opuesto, ¿verdad? Aquí sería menos K de cuadrado por teta más MGH por teta, y ese es el torque neto. Y ahora tendríamos I por alfa, que sería esta parte de aquí. Ok, entonces, perdón, aquí solo estamos hablando de un resorte, pero son dos. Aquí en realidad sería 2. Van en la misma dirección, ¿se acuerdan? Entonces, el momento de inercia, en este caso la varilla no se considera, la barra. Entonces, solo es m. Y en ese caso sería una masa puntual. Entonces, sería h, sería el radio, ¿verdad? Entonces, sería m por h a la 2. Como masa puntual. Entonces, al dividir nos queda teta segunda derivada, ¿verdad? Entonces nos quedaría más K de cuadrado menos MGH por teta, todo esto dividido por lo que sería MH cuadrado. Lo que aquí no le estoy poniendo el 2. Entonces quedaría 2K de cuadrado menos eso. Entonces ya queda en la forma de la ecuación diferencial, y nos quedaría entonces que omega 0 cuadrado sería 2K de cuadrado menos masa por gravedad H sobre MH cuadrado. Ok, ¿para qué ocupábamos eso? Dice que
cuál es el valor de la masa para el periodo de pequeñas oscilaciones t igual a 0.5 e infinito. Entonces tenemos 0.5 segundos y t infinito. Ok, entonces como omega 0, ¿verdad? Tenemos que omega 0 cuadrado es 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Entonces en el primer caso tendríamos t cuadrado que sería 0.5 al cuadrado, ¿eh? Que es un cuarto, miren. Entonces tendríamos, por ejemplo, 4pi cuadrado entre t cuadrado, ¿verdad? Entonces nos daría eso, miren, 157 y fracción. Ok, entonces ahí tendríamos para t igual a 0.5, ¿va? Ya sustituimos 4pi cuadrado entre t cuadrado y nos da 157.91, digamos. Aquí sería 157.91, dos veces, vamos a ver el valor de K. El valor de K sería 600 por el valor de D, que sería 500 milímetros o 0.5 metros. Menos la masa, que es lo que quiere saber, 9.8, estamos en unidades del sistema internacional. H creo que quedaría 0.7, creo que decía 700 milímetros. Y aquí quedaría M por 0.7. Entonces despejando y trabajando esto quedaría 0.7 por 157.91, 110.54 M, ¿verdad? Y en el otro sería, bueno, pasaría a sumar más 9.8 por 0.7, 686. Y aquí quedaría 2 por 600 por 0.5 al cuadrado. Da 300. Entonces quedaría 110 más el otro, ¿vale? Entonces sería este entre 6.86. Bueno, entonces ahí ya tendríamos el valor, ¿verdad? Y pues este sería ya el valor de M, miren. Entonces M da 2.56 kilogramos. Entonces revisemos los datos. Aquí teníamos 2 por 600, ¿verdad? Teníamos la expresión esa, ¿verdad? Del omega, que sería 2kd cuadrado. Sí, entonces menos mgh entre mh cuadrado, todo. Entonces K es 600, H es 0.7, D es 0.5. Aquí sería 2 por 600 por 0.5 menos M por 9,8 por 0.7 entre... aquí faltó el cuadrado. Entonces va a cambiar el número de acá. Entonces sería 157. Bueno, creo que es este, ¿verdad? Al cuadrado. 77.38. Y al dividirlo entonces quedaría 3.56. Ok, en el otro sería cuando t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, omega tiende a 0. Entonces tendríamos que 0 sería igual a toda esa expresión. 2, bueno, pueden notar de que sería 0 y toda esta expresión que tenemos acá. Entonces esto pasaría al otro lado, sería 0. Entonces nos quedaría 2 por 600 por 0.5 al cuadrado, que sería el numerador.
Se puede quitar esta parte, miren, básicamente sería quitar el 77.38, porque esto de abajo con esto da 0, ¿verdad? Entonces sería como quitar esta parte y dejar solamente esto. Entonces da 43.73, pero lo voy a dejar así. Bueno, entonces aquí sería m igual a 43.73 y aquí sería en kilogramos. Y ya con eso tendríamos las dos masas.